Dos hermanas huérfanas, hambrientas y heladas de frío, irrumpen en un teatro en busca de refugio. Suplican cantar y tocar a cambio de comida, y son humilladas ante un público cruel. Pero un hombre poderoso lo interrumpe todo al reconocer en ellas el rostro de un amor perdido. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La ciudad de Madrid despertaba aquella mañana de agosto con el frío cortante que solo el invierno madrileño conoce. El viento soplaba entre los edificios de la zona centro, arrastrando consigo el olor a café de las panaderías y la prisa de los trabajadores que llenaban las aceras. Pero en medio de toda esa agitación, dos niñas pequeñas caminaban despacio, abrazadas la una a la otra, con los pies descalzos tocando el asfalto helado y los ojos asustados ante un mundo que parecía demasiado grande para ellas. Elena y Beatriz tenían solo 5 años cuando todo cambió. Hasta aquel invierno cruel, vivían con su madre, Mariana, en una modesta pensión en el barrio de Lavapiés. Mariana era costurera, trabajaba en talleres de confección y hacía trabajos extra por la noche para garantizar que sus hijas tuvieran al menos un plato de comida al día. No había lujos, no había sobras, pero había amor. Un amor inmenso que desbordaba en los abrazos apretados antes de dormir, en las canciones de cuna que Mariana inventaba para acunar a las gemelas, y en la forma cariñosa con que peinaba los cabellos idénticos de las niñas cada mañana. Mariana tenía una voz dulce y melodiosa. Incluso cansada después de horas inclinada sobre la máquina de coser, encontraba energía para cantar mientras preparaba la cena o arreglaba la pequeña habitación donde vivían. Elena y Beatriz crecieron, acunadas por aquellas melodías, y desde muy pequeñas demostraron un interés natural por la música. Cantaban junto a su madre, tamborileaban en las ollas viejas de la cocina e inventaban ritmos con cualquier objeto que encontraban. La vida era dura, pero era suya. Hasta que una noche de julio, cuando el frío se intensificó de manera brutal, todo se derrumbó. Mariana había perdido el empleo en el taller 2 semanas antes. Una máquina rota, un error que no fue suyo, pero la culpa recayó sobre sus hombros de todos modos. Sin el sueldo fijo, pasó a depender solo de los trabajos extra que escaseaban en invierno. El dinero del alquiler se retrasó y el dueño de la pensión, un hombre sin paciencia para historias tristes, las desahució sin contemplaciones en una tarde gris. Con 2 maletas viejas y sus hijas de la mano, Mariana salió en busca de refugio. Llamó a la puerta de conocidos, buscó iglesias, intentó ir a albergues públicos que estaban abarrotados. La noche cayó rápido y el frío se volvió insoportable. Las niñas temblaban, encogidas dentro de los abrigos finos que no bastaban para aquel invierno. Mariana las llevó a un hueco entre 2 edificios abandonados en el centro de la ciudad, un lugar que al menos bloqueaba parte del viento cortante. Allí, sentada en el suelo de hormigón helado, Mariana abrazó a sus hijas con toda la fuerza que tenía. Se quitó su propio abrigo y las cubrió a las 2, envolviéndolas con su cuerpo para transferir el poco calor que aún le quedaba. Las niñas lloraban en voz baja, con miedo, con frío, pero la madre cantaba. Cantaba bajito, susurrando en sus oídos, prometiendo que todo iría bien, que aquello era solo una mala noche y que mañana el sol brillaría más fuerte. Pero el sol no brilló para Mariana. Cuando llegó la mañana, Elena y Beatriz despertaron todavía abrazadas a su madre, pero algo era diferente. Mariana no se movía, no respondía a sus llamadas. Su cuerpo estaba rígido, helado, pero sus brazos aún envolvían a sus hijas con firmeza, como si incluso en su último aliento hubiera luchado por protegerlas del frío despiadado. Las niñas no entendían. Sacudían a su madre, le suplicaban que despertara, lloraban desesperadas. Los transeúntes comenzaron a acercarse, alguien llamó a una ambulancia, y pronto Elena y Beatriz fueron separadas del cuerpo de Mariana por manos extrañas que intentaban explicar algo que ellas no podían comprender. Su madre se había ido para siempre,
dejando solo un recuerdo y un pequeño broche dorado en forma de nota musical que siempre llevaba prendido en su abrigo. Una trabajadora social tomó el broche de las manos temblorosas de Mariana y se lo entregó a las niñas. Era todo lo que quedaba. Aquel trozo de metal dorado era la única cosa tangible que aún conectaba a Elena y Beatriz con la mujer que había sido todo para ellas. Las semanas que siguieron fueron una neblina confusa de rostros desconocidos, papeleo interminable y cambios constantes. Sin familia conocida, sin documentos que demostraran algún pariente vivo, las gemelas fueron enviadas al primero de una serie de centros de acogida que marcarían su infancia. El Hogar San Francisco estaba en el distrito de Vallecas, en un edificio antiguo y húmedo que albergaba a casi 50 niños en situación de abandono o vulnerabilidad. Las habitaciones estaban abarrotadas, con literas oxidadas apretujadas unas contra otras. El olor a moho impregnaba las paredes desconchadas y la comida era escasa y sin sabor. Pero lo peor no era la estructura precaria. Lo peor era el vacío. La ausencia de afecto, de atención, de alguien que las mirara y viera más que solo otras dos niñas problemáticas. Elena y Beatriz eran inseparables. Dormían en la misma cama, compartían el mismo plato, lloraban juntas cuando la nostalgia por su madre apretaba demasiado. Por la noche, abrazadas bajo la manta fina, susurraban las canciones que Mariana solía cantar, intentando mantener vivo el recuerdo de la voz dulce que había sido su puerto seguro. Los primeros meses en el centro fueron de adaptación forzada. Los otros niños ya tenían sus grupos, sus alianzas, y no veían con buenos ojos la llegada de dos gemelas calladas y asustadas. Había peleas por la comida, disputas por el espacio, y las empleadas del centro apenas daban abasto para organizar la rutina básica, y mucho menos para ofrecer apoyo emocional individualizado. Fue en ese ambiente hostil donde Elena y Beatriz descubrieron un refugio inesperado: la música. A 3 manzanas del centro de acogida había una escuela municipal de música, una construcción antigua pero bien cuidada, donde niños y adolescentes de la zona recibían clases de canto, instrumentos y teoría musical. Las ventanas de la escuela estaban siempre abiertas, y el sonido de los ensayos se escapaba por las rejas, esparciéndose por el vecindario. Cada tarde, cuando las actividades obligatorias del centro terminaban, Elena y Beatriz se escapaban a la acera frente a la escuela de música. Se sentaban allí, apoyadas en el muro, y pasaban horas escuchando. El sonido del piano las transportaba a otro lugar, un lugar donde no había frío, ni hambre, ni soledad. Las voces de los coros infantiles resonaban como una llamada, y las gemelas cerraban los ojos, absorbiendo cada nota, cada melodía, cada armonía. Sin darse cuenta, comenzaron a reproducir lo que oían. Cantaban en voz baja, imitando las voces que venían de la escuela. Tamborileaban ritmos en sus muslos, intentando seguir el compás de las canciones, y cuando volvían al centro seguían cantando, inventando armonías entre sí, una completando la voz de la otra de forma natural e instintiva. A los otros niños del centro aquello les parecía extraño. Algunos se burlaban, otros simplemente las ignoraban. Pero a Elena y Beatriz no les importaba. La música se había convertido en su forma de hablar con su madre, de sentir que ella todavía estaba presente, de creer que no todo estaba perdido. Cierta tarde, mientras estaban sentadas frente a la escuela de música, la puerta se abrió y una profesora salió cargando partituras. Era una mujer de mediana edad, con el pelo canoso recogido en un moño y unas gafas de ver colgadas de una cadena en el cuello. Se fijó en las dos niñas que estaban allí, como siempre, observando con ojos atentos. Se acercó y les preguntó sus nombres. Elena y Beatriz, tímidas, respondieron en voz baja. La profesora, que se llamaba Claudia, sonrió y les preguntó si les gustaba la música. Las niñas asintieron con la cabeza, cohibidas. Claudia entonces les pidió que cantaran algo, cualquier cosa que supieran. Las gemelas se miraron vacilantes,
Pero entonces juntas comenzaron a cantar una de las canciones que su madre solía cantar. Sus voces se entrelazaron de forma perfecta, creando una armonía pura y emocionante. Claudia se quedó quieta, en silencio, escuchando. Cuando terminaron tenía lágrimas en los ojos. Les preguntó dónde habían aprendido a cantar así. Elena, la más habladora de las dos, explicó que su madre cantaba siempre y que ellas intentaban recordarla. Claudia quiso saber dónde vivían, y las niñas señalaron hacia el centro de acogida. Durante algunos meses, Claudia empezó a reservar unos minutos al final de las tardes para enseñar a las gemelas allí mismo, en la acera. Les mostraba técnicas simples de respiración, les enseñaba escalas, corregía la afinación. No podía hacer más que eso. La escuela tenía reglas estrictas y las niñas no estaban matriculadas, pero aquellos minutos fueron suficientes para encender una llama dentro de ellas. Elena y Beatriz florecieron. Sus voces, antes intuitivas, ganaron técnica. Aprendieron a controlar el timbre, a sostener notas largas, a armonizar con precisión. Y cuando Claudia mencionó que la escuela tenía un piano antiguo que nadie usaba mucho, las niñas le suplicaron que al menos se lo dejara ver. Claudia cedió. Un sábado por la tarde, cuando la escuela estaba vacía, les permitió entrar. Las llevó hasta una pequeña sala en la parte de atrás, donde un piano vertical de madera oscura descansaba apoyado en la pared. Estaba desafinado. Algunas teclas se atascaban, pero para Elena y Beatriz era el instrumento más bonito que habían visto en su vida. Claudia les mostró las notas básicas, la posición de las manos, la postura correcta, y entonces las dejó explorar. Beatriz, siempre más callada y observadora, se sentó en el taburete y presionó algunas teclas. El sonido que salió era imperfecto, pero mágico. Elena se quedó a su lado cantando mientras su hermana tocaba. Fue el comienzo de algo especial. Siempre que podían, se escapaban a la escuela de música, y Claudia, en un gesto de bondad poco común, les permitía practicar. Las niñas lo absorbían todo como esponjas. Beatriz desarrollaba una habilidad increíble con el piano, tocando de oído melodías que escuchaba una sola vez. Elena, por su parte, tenía una voz potente y emocionante, capaz de arrancar lágrimas a quien la escuchaba. Pero el mundo no está hecho solo de bondad, y la realidad pronto volvió a llamar a su puerta. Cuando Elena y Beatriz cumplieron 7 años, el Hogar San Francisco recibió la visita de una familia interesada en adoptar. Eran una pareja de mediana edad, sin hijos, que deseaba una niña para criar. Cuando vieron a las gemelas, se encantaron por su parecido físico, por sus cabellos castaños y ojos verdes idénticos, por la delicadeza infantil que aún resistía a pesar de todo. Pero solo querían una. La trabajadora social del centro intentó argumentar que sería mejor mantener a las hermanas juntas, que separarlas sería traumático. La pareja, sin embargo, fue inflexible. Tenían medios para criar solo a una niña, y esa era su decisión final. La funcionaria, presionada por los objetivos de adopción y la sobrepoblación del centro, cedió. Un día que Elena y Beatriz jamás olvidarían, fueron llamadas al despacho de la directora. Allí, ante adultos que hablaban en términos burocráticos y papeles firmados, escucharon que una de ellas sería adoptada y la otra se quedaría en el centro. Las niñas se aferraron la una a la otra, llorando, suplicando que no las separaran. Elena gritaba que no se iría sin su hermana. Beatriz sollozaba desesperada. Pero unas manos firmes las apartaron. Elena, por ser ligeramente más alta y haber sido elegida por la pareja, fue llevada a la fuerza mientras Beatriz era sujetada por una funcionaria. Los gritos de las dos resonaron por los pasillos del centro. Elena se debatía, intentaba volver, pero fue metida en un coche que partió enseguida. Beatriz se quedó allí, en la puerta, viendo a su hermana desaparecer en la curva de la calle, sintiendo que una parte de sí misma moría con ella. La casa de la familia adoptiva estaba en Chamberí, un barrio de clase media. Era una vivienda cómoda con habitaciones individuales, un salón espacioso e incluso un pequeño jardín. La pareja, Marta y Antonio, se esforzaba por ser amable,
pero Elena no conseguía corresponder. Pasaba los días en silencio, rechazando la comida, llorando a escondidas en la habitación que ahora era solo suya. Por la noche, cuando la casa se silenciaba, Elena cogía el broche dorado que siempre llevaba consigo y susurraba conversaciones imaginarias con Beatriz. Le prometía que volvería, que nunca la olvidaría, que encontraría una forma de estar juntas de nuevo. Mientras tanto, en el hogar San Francisco, Beatriz se consumía. Dejó de comer bien, dejó de ir a la escuela de música. No hablaba con nadie. Se pasaba horas sentada sola en el patio, abrazada a sus rodillas, cantando en voz baja las canciones que solía cantar con Elena. Las funcionarias intentaban ayudar, pero no había consuelo posible para aquel dolor. Pasaron 3 semanas desde la separación, 3 semanas que parecieron una eternidad. Elena, aunque intentaba adaptarse a su nueva vida, no podía dormir. La habitación cómoda, la comida abundante, los juguetes nuevos, nada de eso importaba. Solo una cosa importaba: Beatriz. Una noche lluviosa de septiembre, Elena tomó una decisión. Esperó a que Marta y Antonio se durmieran. Cogió una pequeña mochila donde guardaba algo de ropa y el broche de su madre, y salió por la ventana de la habitación que daba al jardín. No sabía exactamente cómo volvería a Lavapiés, pero sabía que tenía que intentarlo. Caminó por la ciudad silenciosa, pidiendo información a los cartoneros que trabajaban de madrugada, siguiendo indicaciones confusas, perdiéndose y volviendo a empezar. La lluvia le mojaba la ropa, el frío le entumecía los dedos, pero no se detuvo. Solo una cosa latía en su corazón: reencontrarse con su hermana. Cuando salió el sol, Elena finalmente reconoció la zona. Allí estaba el centro, con su fachada gris y desconchada, pero algo la hizo detenerse antes de entrar. Una intuición, la certeza de que Beatriz no estaría allí. Giró a la izquierda y caminó hasta la escuela de música. Estaba cerrada, era domingo, pero al rodear el edificio, vio una pequeña figura sentada en los escalones de la entrada lateral. El pelo castaño mojado por la lluvia, la ropa empapada, los brazos rodeando las rodillas. Beatriz. Elena corrió. Beatriz levantó la cabeza al oír los pasos y al reconocer a su hermana, se quedó paralizada por un segundo, como si estuviera viendo un milagro. Entonces se levantó y corrió también. Las dos se encontraron a mitad de camino, abrazándose con tanta fuerza que parecían querer fundirse en una sola persona. Lloraron, rieron, volvieron a llorar. No necesitaban palabras, estaban juntas y eso era todo. Pero la alegría fue breve. Cuando intentaron entrar en la escuela de música, descubrieron que algo terrible había sucedido. La puerta lateral estaba forzada, con cristales rotos esparcidos por el suelo. Entraron con cuidado y corrieron hasta la sala donde estaba el piano. Lo que vieron las dejó sin aliento. La sala estaba destrozada, latas de cerveza vacías por el suelo, grafitis en las paredes, muebles rotos, y el piano, aquel instrumento que había sido su refugio, estaba hecho pedazos. Las cuerdas internas arrancadas, las teclas rotas, la madera rajada. Alguien había usado aquel espacio para fiestas nocturnas y no había tenido piedad de nada. Elena y Beatriz se quedaron allí, de pie, mirando los escombros. No lloraron, ya no les quedaban lágrimas. Solo sintieron, de forma profunda y definitiva, que les habían robado la infancia. No solo por el destino, sino por la crueldad de un mundo al que nunca le importaron. Salieron de la escuela, de música de la mano. Sabían que no podían volver juntas al centro. Elena sería devuelta a la familia adoptiva. Sabían que no tenían a dónde ir, pero también sabían que no volverían a separarse. Jamás. Fue así como volvieron a las calles. 2 niñas de 7 años, solas en la gran ciudad, con solo un broche dorado y la una a la otra. Dormían bajo las marquesinas de tiendas cerradas, pedían comida en panaderías, cantaban en plazas para ganar algunas monedas. La gente pasaba a su lado sin mirarlas, solo 2 niñas invisibles más entre tantas otras. Pero ellas
Tenían algo que la mayoría no tenía. Tenían música. Y tenían una promesa silenciosa que se hicieron la noche en que se reencontraron. Nunca dejarían de soñar. Nunca dejarían que el mundo apagara la última llama de esperanza que aún ardía dentro de ellas. Los meses se arrastraron. Elena y Beatriz aprendieron a sobrevivir en las calles de Madrid. Conocieron a otros niños y niñas en situaciones parecidas, compartieron comida cuando tenían, se protegieron mutuamente de los peligros que acechaban en cada esquina. Cantaban todos los días, a veces frente a restaurantes, otras en las estaciones de metro. Algunas personas se paraban a escucharlas, emocionadas por la pureza de aquellas voces infantiles. Les echaban monedas en una gorra vieja que las niñas ponían en el suelo. Con el dinero compraban pan, a veces un trozo de pastel, rara vez conseguían ahorrar lo suficiente para una comida más completa, pero nunca se quejaban, estaban juntas, y eso bastaba. Hasta que un día, mientras cantaban frente a una cafetería en la Gran Vía, un hombre se acercó. Era alto, vestía un traje oscuro, tenía un aire de autoridad. Se quedó escuchando unos minutos, luego se agachó a su altura y les preguntó sus nombres. Elena y Beatriz respondieron con cautela. Estaban acostumbradas a desconfiar de los adultos. El hombre se presentó como Gerardo Santos, funcionario de la Secretaría de Asuntos Sociales. Dijo que conocía a muchos niños en situación de calle y que podía ayudarlas. Hablaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una amabilidad falsa que las niñas no supieron identificar en ese momento. Gerardo les ofreció comida, dijo que conocía un lugar donde podrían dormir seguras. Prometió incluso conseguirles documentos nuevos. Elena y Beatriz, cansadas y hambrientas, aceptaron acompañarlo. Fue el comienzo de una nueva pesadilla. Pero eso solo lo descubrirían más tarde, cuando ya fuera demasiado tarde para volver atrás. Gerardo Santos no era lo que parecía. Por fuera, ostentaba la postura de un servidor público dedicado, siempre con una carpeta bajo el brazo y un discurso ensayado sobre políticas públicas y protección a la infancia. En los pasillos de la Secretaría de Asuntos Sociales era conocido como alguien eficiente que conseguía resolver casos complicados y cerrar informes con cifras impresionantes. Pero detrás de la fachada había un hombre corrupto que llevaba años desviando recursos destinados a niños vulnerables, falsificando documentos y usando su posición para explotar a quienes debía proteger. Cuando Gerardo llevó a Elena y Beatriz al supuesto lugar seguro que había prometido, las niñas pronto se dieron cuenta de que algo iba mal. Era una nave industrial abandonada en la zona norte, donde otros niños de la calle se hacinaban. No había camas, solo colchones viejos esparcidos por el suelo. No había comida a voluntad, solo raciones controladas que Gerardo traía esporádicamente. Y sobre todo, había reglas. Los niños tenían que trabajar, vender baratijas en los semáforos, cometer pequeños hurtos en mercadillos, recoger materiales reciclables y entregárselo todo a Gerardo. A cambio, recibían un techo sobre sus cabezas y comida suficiente para no morir de hambre. Quien se quejara o intentara irse era amenazado. Gerardo conocía gente en la policía, decía. Conocía gente en los centros de acogida. Podía hacer que los niños desaparecieran del mapa sin que nadie los buscara. Elena y Beatriz se vieron atrapadas en una trampa. No podían volver a los centros oficiales sin que las separaran de nuevo. No tenían documentos, no tenían a nadie que respondiera por ellas. Y Gerardo sabía exactamente cómo mantenerlas bajo control, con miedo y dependencia. Pero las gemelas no perdieron su esencia. Incluso en aquel ambiente hostil, seguían cantando. Por la noche, cuando Gerardo se iba y los niños se recogían en sus rincones, Elena y Beatriz se sentaban juntas y cantaban en voz baja. Era su forma de resistir, de recordar que aún eran humanas, que aún tenían algo que nadie podía robarles. Algunos de los otros niños se acercaban a escuchar. Niños y niñas de edades variadas, cada uno con su historia de abandono y sufrimiento. La música de las gemelas traía un momento de paz en aquel infierno cotidiano,
Un chico llamado Rafael, que solo tenía 9 años, pero parecía mucho mayor por sus ojos cansados, se hizo amigo de ellas. Protegía a las niñas cuando algunos de los adolescentes mayores intentaban intimidarlas. Compartía su comida los días que Gerardo se retrasaba con las provisiones. Rafael sabía cosas sobre Gerardo que las niñas aún no habían descubierto. Les contó una noche fría que el funcionario falsificaba informes sobre los niños que pasaban por allí. Decía a las autoridades que los había derivado a todos a hogares de adopción o a familias de acogida. En realidad los mantenía a todos trabajando para él, desviando el dinero que debería invertirse en asistencia social. Nadie buscaba a aquellos niños porque oficialmente ya habían sido rescatados. Elena se indignó. Beatriz, siempre más callada, solo apretó la mano de su hermana. Sabían que tenían que salir de allí, pero no tenían cómo. Eran demasiado pequeñas, demasiado vulnerables. Los meses se arrastraron en esa rutina sofocante. Elena y Beatriz fueron obligadas a salir a las calles, a vender caramelos en cruces concurridos, a pedir dinero en puntos estratégicos de la ciudad. Gerardo lo controlaba todo. Visitaba los lugares donde los niños trabajaban, recogía el dinero al final del día. Si alguien no traía la cantidad esperada, se quedaba sin cenar. Fue durante esos meses que las gemelas vieron de cerca el lado más cruel de Madrid, la indiferencia de la gente que pasaba deprisa, sin mirar a niñas sucias y descalzas, los insultos de conductores impacientes cuando se acercaban a los coches, la violencia de otros sin techo que disputaban el territorio, la humillación constante de ser tratadas como basura, como si no tuvieran valor, como si no fueran personas. Pero también vieron pequeños gestos de bondad que les impedían perder por completo la fe en la humanidad. Una señora que se paraba todos los días para darles una fruta, un panadero que al final de su turno les entregaba el pan que sobraba, una joven estudiante que se sentó a su lado en la acera y conversó como si fueran personas de verdad, preguntándoles sus nombres, sus sueños, sus historias. Elena, siempre más extrovertida, hablaba de música, de cómo ella y Beatriz cantaban, del piano que un día tocaron, del sueño de poder actuar algún día en un escenario de verdad para gente que quisiera escuchar de corazón. La estudiante, emocionada, les dio a las niñas un pequeño cartel arrugado que tenía en la mochila. Era el anuncio de un concierto que tendría lugar en 2 semanas en el Teatro Real de Madrid. Actuaría la Orquesta Sinfónica Nacional, con obras clásicas y un coro infantil invitado. Elena guardó aquel cartel como si fuera un tesoro. Por la noche se lo enseñó a Beatriz. Se quedaron mirando aquella imagen del teatro imponente, con sus escalinatas de mármol y lámparas de cristal, y soñaron. ¿Y si consiguieran entrar allí? ¿Y si pudieran mostrar su música a aquella gente elegante? Quizás alguien se fijaría en ellas, quizás alguien las ayudaría de verdad. Beatriz pensó que era imposible. Eran solo 2 niñas de la calle, sucias, harapientas, sin documentos, sin nadie. ¿Quién las dejaría entrar en un lugar así? Pero Elena no se rendía fácilmente. Desde que su madre se había ido, desde que las separaron y se reencontraron, desde que habían sobrevivido a tanto, Elena había desarrollado una terquedad feroz, una negativa a aceptar que la vida sería siempre así. Y entonces llegó el invierno de nuevo. Habían pasado 2 años enteros desde la muerte de Mariana. Elena y Beatriz ahora tenían 7 años, pero parecían mayores por la dureza que la vida había grabado en sus rostros, infantiles. Y aquel invierno fue particularmente brutal. Las temperaturas en Madrid se desplomaron, las noches se volvieron insoportables, la nave donde dormían tenía goteras, corrientes de aire que se colaban por las rendijas y pocas mantas para repartir entre tantos niños. Gerardo aparecía cada vez menos, dejándolos a su suerte durante días seguidos. El hambre también apretó. No había comida suficiente. Los niños peleaban por las sobras, escondían trozos de pan para no compartirlos. Elena y Beatriz, siempre juntas, compartían todo lo que conseguían, pero cada vez era más difícil. Pasaron 3 días sin comer nada más que agua, y
Unas galletas viejas que Rafael consiguió robar de un contenedor de supermercado. Fue en una de esas noches de hambre y frío intenso cuando Elena miró el cartel arrugado del Teatro Real que guardaba escondido bajo su colchón. La fecha del concierto era dentro de 2 días. Solo 2 noches. Despertó a Beatriz, que dormía inquieta a su lado, y le susurró su plan. Irían al teatro. Intentarían entrar. Pedirían una oportunidad para cantar, solo una. A cambio, suplicarían por comida. Un plato caliente, un trozo de pan, cualquier cosa. No podían seguir así. Tenían que intentarlo. Beatriz dudó. Tenía miedo. Miedo de que las echaran, las humillaran, les hicieran daño. Pero Elena le cogió la mano y dijo algo que su madre solía decir. Tenemos que creer que existe la bondad en el mundo. Incluso cuando todo parece perdido, tenemos que creer. Beatriz cedió. El día del concierto las dos salieron temprano de la nave, antes de que Gerardo apareciera para asignar las tareas del día. Caminaron por la ciudad, siguiendo las señales de tráfico, preguntando direcciones, hasta que llegaron al centro. Y allí estaba. El Teatro Real de Madrid, imponente, majestuoso, con sus columnas neoclásicas, vidrieras de colores y una amplia escalinata que llevaba a la entrada principal. Gente elegante comenzaba a llegar, mujeres con vestidos largos, hombres de traje y corbata, todos conversando animadamente mientras subían los escalones. Elena y Beatriz se miraron. De repente, sintieron el peso de su apariencia. Ropa rota y sucia, pelo enmarañado, uñas rotas, pies descalzos y heridos. Parecían 2 criaturas de otro mundo, completamente fuera de aquel escenario de lujo. Pero el hambre era más fuerte que la vergüenza. Elena respiró hondo, cogió la mano de Beatriz y las dos subieron la escalinata. A cada escalón sentían las miradas de juicio de la gente a su alrededor. Algunos arrugaban la nariz, otros se apartaban como si las niñas fueran contagiosas. Cuando llegaron a la puerta principal, 2 guardias de seguridad uniformados bloquearon inmediatamente su paso. Uno de ellos, un hombre grande de expresión dura, les preguntó bruscamente qué querían allí. Elena, con la voz temblorosa pero decidida, explicó que querían hablar con algún responsable, que podían cantar a cambio de comida. El segundo guardia se rió, una risa cruel, burlona. Les dijo a las niñas que se fueran, que aquel no era lugar para mendigas. Cuando Elena insistió, él las empujó ligeramente, haciendo que perdieran el equilibrio y casi cayeran escaleras abajo. Beatriz comenzó a llorar en voz baja. Elena sintió que la rabia le subía, pero se la tragó. No podían rendirse. Bajaron las escaleras y comenzaron a rodear el edificio, buscando otra entrada. Había una lateral donde había camiones de carga aparcados. Empleados vestidos de negro cargaban instrumentos musicales y equipos hacia el interior del teatro. La puerta trasera estaba entreabierta, sin nadie vigilando en ese momento. Elena miró a Beatriz. Era ahora o nunca. Las dos corrieron y se colaron por la abertura. El interior del teatro era aún más impresionante que el exterior. Largos pasillos con alfombras rojas, paredes decoradas con pinturas clásicas, enormes lámparas de araña colgando de los techos altos. El sonido de instrumentos afinándose resonaba por todas partes. Las voces se mezclaban, los técnicos gritaban instrucciones. Había una energía frenética de preparación. Las niñas caminaron despacio, intentando no llamar la atención. Siguieron el sonido del piano y llegaron hasta los bastidores del escenario. Echaron un vistazo por una pesada cortina de terciopelo y vieron el escenario inmenso, iluminado por potentes focos. La orquesta ya estaba posicionada, los músicos en sus puestos, ajustando partituras. En el centro, sentada al piano, había una mujer de mediana edad, con un vestido de gala azul marino y el pelo recogido en un peinado elaborado. Era Mónica Esteves, una pianista de renombre, conocida por su técnica impecable y por su difícil temperamento. Al lado del piano, con una batuta en la mano y una postura rígida, estaba el maestro Rodrigo Ferreira. Alto, delgado, de pelo canoso peinado hacia atrás, era famoso por su exigencia casi cruel con los músicos y por su frialdad
al tratar con cualquier cosa que se saliera del patrón de excelencia que establecía. El público ya comenzaba a llenar el patio de butacas. Gente rica, influyente, vestida con lo más caro y sofisticado. Conversaban sobre inversiones, viajes internacionales, eventos sociales. Para ellos, aquella noche era solo una más entre tantas. Un evento cultural donde podían ser vistos, fotografiados, admirados. Elena apretó la mano de Beatriz. Ya no había vuelta atrás. Respiraron hondo y caminaron hacia el centro del escenario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los músicos dejaron lo que estaban haciendo. El maestro levantó la cabeza incrédulo. La pianista se giró en su banqueta con una expresión de sorpresa y repulsión. Y el público, que conversaba animadamente, fue silenciándose gradualmente. Todos los ojos volviéndose hacia las dos niñas sucias y descalzas que osaban estar en aquel sagrado escenario. Elena sintió que le temblaban las piernas, pero se mantuvo firme. Beatriz, a su lado, estaba pálida pero no huyó. Las dos avanzaron hasta quedar justo en el centro, bajo la luz más fuerte de los focos. El maestro Rodrigo bajó del podio y caminó hacia ellas con paso firme. Su expresión era de furia contenida. Se detuvo a pocos centímetros de las niñas y les preguntó, con una voz baja pero cargada de amenaza, quienes se creían que eran para interrumpir un ensayo de la orquesta más importante del país. Elena tragó saliva. Su voz salió temblorosa pero clara. Dijo que eran solo dos niñas que sabían cantar, que no habían comido en días y que solo pedían una oportunidad. Una única oportunidad de mostrar lo que sabían hacer a cambio de un plato de comida. El silencio volvió. Algunos músicos intercambiaron miradas incómodas. La pianista Mónica hizo un ruido de desprecio. Y entonces, desde el público, comenzaron las risas. Primero bajas, luego más altas, hasta convertirse en carcajadas abiertas. Gente riendo de la situación absurda, de la audacia de aquellas niñas miserables, de la ridícula interrupción. El maestro Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa de bondad. Era una sonrisa cruel, de quien ve una oportunidad de diversión a costa de alguien vulnerable. Miró al público, hizo un gesto teatral con las manos y anunció en voz alta que, ¿por qué no?, les daría a aquellas niñas la oportunidad que pedían. Mónica protestó, diciendo que aquello era un absurdo, pero Rodrigo la silenció con una mirada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aquello sería una lección, una demostración de lo que sucede cuando la gente común, sin talento, sin educación, sin origen, intenta adentrarse en el mundo de la alta cultura. Hizo un gesto a las niñas, señalando el piano. Beatriz miró a Elena, asustada. Elena asintió. Ya no tenían elección. Caminaron hasta el instrumento. Beatriz, con las manos temblorosas, se sentó en el taburete. Elena se quedó a su lado, preparándose para cantar. El público todavía reía. Comentarios maliciosos resonaban por el teatro. Alguien gritó que cogieran sus monedas y se fueran. Otro sugirió que alguien llamara a la policía. Pero antes de que Beatriz pudiera tocar la primera nota, antes de que Elena pudiera abrir la boca para cantar, algo sucedió. Un fuerte sonido de metal golpeando, y luego un cubo lleno de agua helada se desplomó sobre las dos niñas. El agua las empapó por completo, mojando su pelo, su ropa ya sucia, haciendo que temblaran aún más de frío. El teatro estalló en carcajadas, risas altas, burlonas, crueles. La gente del público se divertía como si estuviera viendo un número de circo. Los músicos miraban al suelo, avergonzados, pero ninguno tuvo el coraje de intervenir. Mónica reía abiertamente, y el maestro Rodrigo, satisfecho con su broma, se cruzó de brazos y observaba a las niñas con un aire de superioridad. Elena y Beatriz se quedaron paralizadas por un instante. El agua helada, sumada al shock de la humillación, las dejó sin reacción. Beatriz comenzó a llorar, sollozos mudos que sacudían sus delgados hombros. Elena se mordía el labio con fuerza, intentando contener las lágrimas que le ardían en los ojos. No llorarían delante de ellos, no les darían ese gusto. Pero entonces una voz cortó la risa colectiva.
una voz grave, autoritaria, que hizo que todo el teatro silenciara al instante. Venía del fondo del patio de butacas, de 1900, las filas más altas, donde estaban los palcos privados. Un hombre se levantó de su asiento y comenzó a bajar las escaleras laterales en dirección al escenario. Era alto, vestía un traje impecable de color gris carbón, tenía el pelo canoso perfectamente peinado y una presencia que exudaba poder y respeto. Era Eduardo Almeida, el propietario del Teatro Real, un empresario respetado, conocido por su austeridad y por su inversión en las artes. Rara vez aparecía en los ensayos, prefiriendo asistir solo a las representaciones finales. Pero aquella noche, por alguna razón, había decidido venir más temprano. Eduardo caminó por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio absoluto que se había instalado. Subió al escenario con una expresión que nadie conseguía descifrar. Se acercó a las niñas empapadas y por primera vez las observó de cerca. Y entonces algo sucedió, algo que nadie esperaba, ni siquiera el propio Eduardo. Cuando sus ojos se encontraron con los rostros de las gemelas, cuando vio los rasgos delicados, el pelo castaño, los ojos verdes asustados, algo dentro de él se rompió. Una sacudida profunda, inexplicable, que lo hizo tambalearse por un segundo. Aquellas niñas tenían su rostro, el rostro de Mariana. Eduardo Almeida no era hombre de mostrar emociones en público. Había construido su reputación sobre pilares de firmeza, racionalidad y control. Pero en aquel momento, ante aquellas dos niñas empapadas y temblando en el centro del escenario, algo dentro de él se derrumbó. Las manos comenzaron a temblarle. La respiración se volvió irregular y por primera vez en más de una década sintió que las lágrimas amenazaban con escaparse de sus ojos. Mariana. ¿Cómo era posible? ¿Cómo dos niñas de la calle podían tener exactamente los mismos rasgos, el mismo pelo castaño con reflejos dorados, los mismos ojos verdes que lo habían hechizado tantos años atrás? El maestro Rodrigo, al percibir la tensión en el aire, intentó intervenir. Se acercó a Eduardo con una sonrisa falsa y dijo que lamentaba la interrupción, que ya había dispuesto que las niñas fueran retiradas del teatro. Pero Eduardo lo interrumpió con un gesto seco de la mano. Su voz, cuando finalmente salió, estaba cargada de una emoción que sorprendió a todos. Exigió saber quién había autorizado aquella humillación. ¿Quién tenía la audacia de arrojar agua helada sobre dos niñas hambrientas y asustadas? El silencio que siguió fue pesado. Nadie se atrevió a responder. Eduardo repitió la pregunta ahora con más fuerza, su voz resonando por las paredes del teatro. Fue uno de los técnicos de escena quien finalmente lo admitió. Dijo, tartamudeando, que había sido idea del maestro. Una broma para enseñar a las niñas una lección sobre respeto y jerarquía. Eduardo se volvió hacia Rodrigo con una expresión que hizo que el maestro retrocediera un paso. Pero Eduardo no tenía tiempo para lidiar con eso todavía. Su atención se centró por completo en las niñas. Se quitó su propio abrigo, un sobretodo de lana italiana, y cubrió los hombros de las dos. Elena y Beatriz lo miraban sin entender qué estaba pasando. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué las miraba de esa forma? ¿Por qué parecía tan afectado? Eduardo se arrodilló ante ellas, quedando a su misma altura. Les preguntó sus nombres, y cuando Elena respondió con su voz temblorosa diciendo que eran Elena y Beatriz, él cerró los ojos por un largo momento. Luego, con cuidado, les preguntó por su madre. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaba? Beatriz, que rara vez hablaba con extraños, fue quien respondió esta vez. Dijo que su madre se llamaba Mariana, que se había ido una noche de invierno, hacía mucho tiempo, que las quería mucho y que cantaba canciones bonitas. Eduardo sintió que el mundo giraba. Mariana, la confirmación que temía y deseaba al mismo tiempo. Les pidió a las niñas que esperaran allí, en el escenario, y que nadie las tocara. Su voz tenía un tono de mando que nadie se atrevió a desafiar. Entonces se volvió hacia el teatro abarrotado y por primera vez en todos aquellos años
decidió contar su historia. 20 años atrás, Eduardo Almeida era un joven heredero de una familia tradicional de Madrid. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: educación en los mejores colegios, viajes por el mundo, un futuro garantizado en los negocios familiares. Pero no tenía pasión, no tenía propósito, no tenía una vida de verdad. Hasta que conoció a Mariana. Fue una tarde de domingo, en un pequeño parque de las afueras. Eduardo había ido allí por casualidad, huyendo de otra comida aburrida con su familia. Y allí estaba ella, sentada en un banco, cantando en voz baja mientras cosía algo. Tenía una voz dulce, pura, que lo hizo detenerse a escuchar. Cuando ella levantó los ojos y sonrió, tímida, él supo que nunca volvería a ser el mismo. Comenzaron a verse en secreto. Mariana era de origen humilde, trabajaba en talleres para mantenerse. No tenía familia, había crecido en orfanatos, pero tenía una alegría de vivir que contagiaba a Eduardo, una fuerza interior que él jamás había visto en nadie. Ella lo hacía reír, lo hacía soñar, lo hacía querer ser una persona mejor. La relación duró 2 años intensos. Eduardo lo ocultaba todo a su familia. Sabía que nunca aceptarían a una mujer sin apellido, sin dinero, sin pedigrí, pero no le importaba. Planeaba fugarse con ella, casarse en secreto, comenzar una nueva vida lejos de las expectativas familiares, pero la familia lo descubrió. Y cuando eso sucedió, usaron todos los recursos a su alcance para separar a la pareja. Amenazas, chantajes, manipulaciones. El padre de Eduardo, un empresario poderoso y sin escrúpulos, falsificó documentos que hacían parecer que Mariana era una oportunista interesada solo en el dinero de la familia. Esparció rumores, compró testigos falsos, destruyó su reputación en todos los lugares donde trabajaba. Eduardo intentó resistir, pero la presión fue demasiada. Su padre amenazó no solo con desheredarlo, sino también con usar su influencia para garantizar que Mariana nunca más consiguiera trabajo en ningún sitio, que sería perseguida, humillada, destruida. Y entonces hicieron algo aún peor. Le dijeron a Eduardo que Mariana había aceptado una gran suma de dinero para desaparecer de su vida. Le mostraron documentos falsificados, recibos fraudulentos, incluso una carta que supuestamente ella había escrito diciendo que todo no era más que interés económico. Eduardo, joven e ingenuo, lo creyó. Se sintió traicionado, usado, destrozado. Dejó de buscar a Mariana. Cuando ella intentó contactarlo, él se negó. Las cartas que ella enviaba eran interceptadas por la familia, las llamadas telefónicas bloqueadas, y así, sin saber nunca la verdad, Eduardo dejó que Mariana desapareciera de su vida. Lo que él no sabía, lo que nunca había imaginado, era que Mariana estaba embarazada de gemelas, suyas. Mariana intentó de todas las formas contarle a Eduardo sobre el embarazo, pero todas las puertas estaban cerradas. La familia de él se había asegurado de que no pudiera acercarse, y ella, orgullosa y herida por el supuesto rechazo, decidió seguir adelante sola. Trabajó hasta el último día de gestación, dio a luz en un hospital público y crió a las niñas con todo el amor que tenía, incluso sin recursos, incluso sin apoyo. Eduardo nunca lo supo. Siguió con su vida, asumió los negocios familiares cuando su padre falleció, se convirtió en un empresario de éxito, pero nunca se casó, nunca volvió a amar. Mariana había sido la única, y después de la supuesta traición, algo dentro de él murió. Se enterró en el trabajo, construyó un imperio empresarial, pero vivía una vida vacía, mecánica, sin color. Y ahora, allí, en aquel escenario, ante 2 niñas que eran el espejo vivo de la mujer que había amado, toda la verdad se revelaba de forma dolorosa y devastadora. Mariana no lo había traicionado. Mariana había llevado a sus hijas, criado a sus hijas, amado a sus hijas, y al final había perecido intentando protegerlas del frío cruel de un invierno madrileño. Eduardo volvió su atención a las niñas,
que lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Les preguntó, con la voz entrecortada, si su madre tenía algo especial, algún objeto, algún recuerdo que llevara siempre consigo. Elena, sin entender por qué aquello importaba, sacó de dentro de su blusa sucia el pequeño broche dorado en forma de nota musical. Era todo lo que tenían de su madre, el único objeto material que les quedaba. Cuando Eduardo vio aquel broche, sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el piano para no caer. Había sido él quien le había regalado ese broche a Mariana, en uno de sus cumpleaños, cuando aún estaban juntos, cuando aún creían que el amor bastaba. Mariana nunca se lo quitaba, lo llevaba siempre prendido en el abrigo, diciendo que era su amuleto de la suerte, la prueba física de que alguien la amaba de verdad. Ya no había dudas. Aquellas niñas eran sus hijas, hijas que nunca supo que existían, que habían crecido en la miseria, que habían sobrevivido a horrores inimaginables, mientras él vivía en su torre de marfil, ciego al sufrimiento que podría haber evitado si solo hubiera luchado más, si no hubiera creído las mentiras de su familia. Eduardo se arrodilló de nuevo ante Elena y Beatriz. Sus manos temblaban cuando sostuvo las manos pequeñas y heladas de las niñas. Su voz era apenas un susurro cuando finalmente dijo las palabras que lo cambiaron todo. Dijo que era su padre, que había amado a su madre más que a nada en el mundo, que había sido engañado, manipulado, alejado, que nunca supo de su existencia, pero que ahora lo sabía, y que jamás, jamás las abandonaría de nuevo. Elena y Beatriz se miraron la una a la otra, y luego de vuelta a Eduardo. No entendían completamente lo que aquello significaba. ¿Padre? Aquel hombre era su padre. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba cuando su madre murió? ¿Dónde estaba cuando pasaron hambre? ¿Dónde estaba cuando fueron separadas, humilladas, explotadas? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire. Eduardo vio la confusión, la desconfianza en los ojos de las niñas, y supo que tenía un largo camino por delante para reconquistar la confianza que la vida les había arrebatado, pero no importaba cuánto tiempo llevara, haría todo lo posible para compensar los años perdidos. Se levantó y se volvió hacia el público, que permanecía en un silencio atónito. Su voz, cuando habló, estaba cargada de una ira contenida que hizo que todos retrocedieran. Dijo que aquel teatro, aquel escenario, aquel espacio que debería estar dedicado al arte y la cultura, se había convertido en el escenario de una de las mayores crueldades que jamás había presenciado. Que personas que se decían educadas, cultas, superiores, se habían reído de la humillación de dos niñas hambrientas, que habían aplaudido la maldad como si fuera entretenimiento. Señaló al maestro Rodrigo y a la pianista Mónica. Dijo que estaban despedidos en ese mismo instante, que no toleraría tener en su teatro a personas capaces de semejante inhumanidad. Rodrigo intentó protestar, alegando su reputación, sus años de servicio, pero Eduardo lo cortó con una mirada gélida. Dijo que una reputación construida sobre la humillación de los vulnerables no valía nada, que el talento sin humanidad era solo técnica vacía, sin alma, y que si toda la orquesta compartía aquellos valores, entonces que se retiraran todos, porque reconstruiría aquel lugar desde cero, pero con personas que supieran el verdadero significado del arte. Algunos músicos bajaron la vista, avergonzados. Otros comenzaron a levantarse y a marcharse, incapaces de enfrentar el juicio de Eduardo. El público, que minutos antes reía descontroladamente, ahora estaba en un silencio sepulcral, cada persona lidiando con el peso de su propia complicidad en aquella crueldad colectiva. Eduardo volvió su atención a Elena y Beatriz. Dijo que nunca más conocerían el hambre, el frío, el abandono o la vergüenza, que tendrían un hogar, educación, todas las oportunidades que deberían haber tenido desde el principio. Pero, sobre todo, dijo que tendrían el amor de un padre que, aunque había llegado demasiado tarde, estaba allí para quedarse. Las niñas aún no sabían si debían creer. Habían aprendido de la forma más dura que las palabras bonitas no siempre se convertían en realidad. Pero había algo en la voz de Eduardo, en la forma en que las miraba,
que despertaba una esperanza pequeña y frágil. Eduardo las tomó de la mano y las condujo fuera del escenario. Antes de salir, se giró una última vez hacia el público y los músicos que aún permanecían. Dijo que aquella noche marcaba el fin de una era para aquel teatro, que a partir de entonces sería un lugar de acogida, no de exclusión, un lugar donde el talento de cualquier persona sería valorado, independientemente de su origen, su ropa o su cuenta bancaria. Y entonces salió con las niñas, dejando atrás un teatro en shock, una orquesta hecha añicos y un público que tendría aquella noche grabada para siempre en sus conciencias. En los días que siguieron, la noticia de lo que había sucedido en el Teatro Real se extendió por la ciudad. Los periódicos publicaron artículos sobre el empresario que descubrió tener hijas en situación de calle y que había despedido a una orquesta entera por crueldad contra unas niñas. Algunos aplaudieron la actitud de Eduardo, otros la criticaron, diciendo que había sido demasiado radical. Pero a Eduardo no le importaban las opiniones. Tenía una misión ahora, y nada lo desviaría de ella. Las primeras semanas fueron de adaptación para todos. Eduardo llevó a Elena y Beatriz a su casa, una espaciosa mansión en el barrio de Salamanca. Las niñas, acostumbradas a dormir en colchones sucios de naves abandonadas, ahora tenían una habitación enorme, con camas mullidas, mantas cálidas y juguetes que nunca habían soñado tener. Pero la transición no fue fácil. Elena y Beatriz se despertaban sobresaltadas en mitad de la noche, pensando que todo no era más que un sueño. Comían rápidamente, con miedo de que la comida se acabara. Escondían trozos de pan bajo la almohada, como hacían en las calles. Les costó confiar en los empleados de la casa. Huían cuando alguien se acercaba demasiado rápido. Eduardo entendió que la curación llevaría tiempo. Contrató a psicólogas especializadas en trauma infantil, que comenzaron a trabajar con las niñas para ayudarlas a procesar todo lo que habían vivido. Poco a poco, Elena y Beatriz comenzaron a abrirse, a contar historias, a llorar por sus pérdidas, a expresar la rabia y la confusión que sentían. Eduardo estuvo presente en cada paso. Se sentaba con ellas para las comidas, les leía cuentos antes de dormir, respondía pacientemente a cada pregunta que hacían. Y poco a poco, muy poco a poco, un vínculo comenzó a formarse. No fue automático, no fue mágico, pero fue real. Una noche, cuando Eduardo fue a dar las buenas noches a las niñas, encontró a Elena llorando en voz baja. Se sentó en el borde de la cama y le preguntó qué pasaba. Elena, entre sollozos, le preguntó si de verdad se iba a quedar, si no iba a desaparecer de nuevo, si era verdad que eran sus hijas, o si todo aquello era solo otra mentira de adultos. Eduardo sintió que se le partía el corazón. Sostuvo la pequeña mano de Elena y le hizo una promesa. Dijo que nunca más se separaría de ellas, que cometió errores terribles en el pasado, que debería haber luchado más por su madre, que cargaría para siempre con la culpa de no haber estado presente, pero que ahora sabía la verdad y que dedicaría cada día de su vida a compensar el tiempo perdido. Elena lo miró a los ojos y, por primera vez desde que su madre se había ido, sintió algo que no sentía desde hacía años, la sensación de que a alguien de verdad le importaba, de que ya no estaban solas en el mundo. Y mientras Eduardo abrazaba a sus hijas, prometiéndose a sí mismo que jamás volvería a fallarles, no tenía ni idea de que alguien observaba desde lejos, alguien que no estaría feliz con aquel giro de los acontecimientos. Gerardo Santos, el funcionario corrupto que explotaba a niños de la calle, había descubierto dónde estaban Elena y Beatriz, y no estaba dispuesto a perder a dos de sus mejores fuentes de ingresos sin luchar. Gerardo Santos siempre supo cómo mantenerse invisible. Era su estrategia desde hacía años: operar en las sombras, manipular papeles, falsificar informes, desviar recursos destinados a niños vulnerables sin que nadie sospechara. Tenía aliados en varios niveles de la burocracia pública, gente que hacía la vista gorda a cambio de una parte del beneficio. Era un sistema bien engrasado que funcionaba porque a nadie le importaban lo suficiente los niños de la calle como para investigar a fondo.
Pero ahora, por primera vez en años, Gerardo sentía algo a lo que no estaba acostumbrado: miedo. Elena y Beatriz habían desaparecido de la nave hacía semanas, y cuando finalmente descubrió dónde estaban, casi no podía creerlo. Viviendo en la mansión de Eduardo Almeida, uno de los empresarios más influyentes de Madrid, siendo tratadas como hijas, teniendo acceso a abogados, médicos, educación. Aquello era un problema enorme, porque si las niñas empezaban a hablar sobre el tiempo que pasaron bajo su control, si Eduardo decidía investigar, toda la red de corrupción que Gerardo había construido podría desmoronarse. Necesitaba actuar rápido. Comenzó discretamente. Falsificó un nuevo informe, esta vez alegando que Elena y Beatriz habían sido secuestradas del centro oficial, donde supuestamente estaban registradas, que Eduardo Almeida las mantenía irregularmente, sin la documentación adecuada. Llevó el informe a un juez corrupto que conocía, alguien que ya le había ayudado a encubrir otras irregularidades en el pasado. Pero Gerardo subestimó a Eduardo. El empresario no era hombre de dejar cabos sueltos. En cuanto asumió la responsabilidad de las niñas, contrató a los mejores abogados para regularizar toda la situación. Investigó su historial, descubrió los fallos en los registros, las inconsistencias en los informes oficiales, y cuanto más investigaba, más comenzaba a darse cuenta de que había algo muy podrido en el sistema de asistencia social que debería haber protegido a sus hijas. Fue entonces cuando Eduardo encontró a Rafael. El chico que había sido amigo de Elena y Beatriz en la nave de Gerardo había conseguido escapar meses antes y estaba viviendo en un centro municipal de verdad, uno de los pocos que funcionaban adecuadamente. Cuando los trabajadores sociales de ese centro escucharon la historia de Rafael sobre la nave clandestina, sobre el funcionario que explotaba a niños, se pusieron en contacto con las autoridades. Y las autoridades se pusieron en contacto con Eduardo, porque sabían que él estaba cuidando de dos niñas que habían venido exactamente de ese ambiente. La investigación comenzó silenciosamente. Eduardo, con sus recursos y conexiones, se aseguró de que fuera llevada a cabo por personas de confianza, lejos de los ojos de quien pudiera avisar a Gerardo. Auditores independientes comenzaron a examinar los registros de la Secretaría de Asuntos Sociales. Abogados analizaron documentos. Investigadores privados siguieron a Gerardo discretamente. Lo que descubrieron fue peor de lo que imaginaban. Durante más de 10 años, Gerardo había desviado recursos, mantenido a niños en condiciones análogas al trabajo forzoso, falsificado documentos, alegando que todos habían sido adoptados o reintegrados a sus familias. Había decenas, quizás cientos de niños que habían pasado por sus manos y que nunca recibieron la asistencia debida. Y no trabajaba solo. Tenía una red de complicidad que incluía a otros funcionarios públicos, inspectores que hacían la vista gorda, incluso algunos responsables de centros oficiales que recibían sobornos para no hacer preguntas. Mientras tanto, en la mansión del barrio de Salamanca, Elena y Beatriz comenzaban lentamente a reconstruir sus vidas. Eduardo había contratado a profesores particulares para ayudarlas a recuperar los años de escolaridad perdidos. Las niñas eran inteligentes, aprendían rápido, pero aún llevaban las marcas emocionales de todo lo que habían vivido. La música seguía siendo su refugio. Eduardo, al darse cuenta de ello, transformó una de las estancias de la casa en un pequeño estudio. Compró un piano de cola nuevo, un instrumento bellísimo que Beatriz apenas podía creer que fuera para que ella lo tocara. Contrató a profesores de canto para Elena, que comenzó a desarrollar su voz de forma técnica, sin perder la emoción natural que siempre la había caracterizado. Cierta tarde, mientras las niñas ensayaban en el estudio, Eduardo las observaba por la puerta entreabierta. La culpa todavía pesaba en su corazón. Sabía que nunca podría deshacer el pasado, nunca podría borrar los años de sufrimiento que sus hijas habían soportado, pero estaba decidido a construir un futuro diferente. Fue entonces cuando tuvo una idea. Si no podía cambiar el pasado de Elena y Beatriz, quizás podría cambiar el futuro de otros niños como ellas.
Niños con talentos ocultos, que nunca tendrían la oportunidad de desarrollarlos por culpa de la pobreza, el abandono, la falta de estructura. En las semanas siguientes, Eduardo comenzó a trabajar en un proyecto ambicioso. Usaría su influencia y recursos para crear un programa social dirigido específicamente a niños en situación de vulnerabilidad que demostraran aptitudes artísticas. El programa ofrecería clases gratuitas de música, danza, teatro, artes visuales. Proporcionaría instrumentos, materiales, alimentación, transporte y, sobre todo, proporcionaría esperanza. El Teatro Real sería el corazón del proyecto. Eduardo comenzó la reforma completa del espacio. Contrató a nuevos músicos para la orquesta, pero esta vez con criterios diferentes. No bastaba con tener talento técnico, era necesario tener humanidad, sensibilidad, compromiso con la inclusión. Trajo a una nueva directora de orquesta, una mujer negra de origen humilde que había superado innumerables barreras para convertirse en una de las directoras más respetadas del país. Se llamaba Clarice Méndez y abrazó el proyecto con un entusiasmo genuino. Pero mientras Eduardo construía este futuro, Gerardo tramaba en la sombra. Su intento de usar el sistema judicial para recuperar a las niñas había fracasado, pero no se rendía fácilmente. Comenzó a esparcir rumores por la ciudad, usando sus contactos en la prensa sensacionalista. Alegaba que Eduardo Almeida había secuestrado a 2 niñas para satisfacer algún capricho personal, que las mantenía encerradas, que todo era una farsa. Los artículos comenzaron a aparecer en sitios de noticias dudosos, en redes sociales. Personas que no conocían la historia completa comenzaron a cuestionar las intenciones de Eduardo. Algunos activistas, bien intencionados pero mal informados, incluso organizaron protestas frente a la mansión, exigiendo que las niñas fueran devueltas al sistema de asistencia social. Elena y Beatriz, que finalmente comenzaban a sentirse seguras, se asustaron con toda aquella confusión. Oían los gritos desde fuera, veían las cámaras, los carteles. Comenzaron a temer que se las llevaran de nuevo, que las separaran de nuevo. Fue entonces cuando Eduardo decidió que era hora de actuar de forma definitiva. Reunió toda la documentación que sus investigadores habían recopilado sobre Gerardo y su red de corrupción. Convocó una rueda de prensa, donde presentaría no solo la verdad sobre sus hijas, sino que también denunciaría públicamente el entramado que había destruido tantas vidas infantiles. La rueda de prensa se programó para celebrarse en el propio Teatro Real, en un gesto simbólico. Eduardo quería que el lugar que había sido escenario de la humillación de sus hijas se convirtiera también en el escenario de la justicia. El día señalado, el teatro estaba abarrotado. Periodistas de todos los medios importantes, autoridades, activistas, representantes del Ministerio Fiscal, y Eduardo, por primera vez, presentó a Elena y Beatriz al público, pero de forma respetuosa, protegiendo sus identidades con ropa discreta y manteniéndolas al fondo del escenario. Contó la historia completa, su relación con Mariana, la manipulación de su familia, la desaparición de ella, el descubrimiento de sus hijas, el estado en que las encontró. Presentó documentos, fotos, pruebas de todo lo que decía, y entonces pasó a la segunda parte, la denuncia contra Gerardo Santos. Proyectó en la pantalla del teatro documentos que probaban los desvíos, los niños que habían desaparecido del sistema, los informes falsificados. Presentó testimonios grabados de Rafael y de otros niños que habían sido explotados. Mostró fotos de la nave donde mantenían a los niños, las condiciones infrahumanas, la completa ausencia de dignidad. El impacto fue inmediato. Las cámaras de televisión lo transmitieron todo en directo. Las redes sociales explotaron con la revelación. El Ministerio Fiscal, que estaba presente, anunció allí mismo que abriría una investigación formal. La Policía Nacional fue activada para investigar la red de corrupción que se extendía por varios organismos públicos. Gerardo Santos, que veía la rueda de prensa por televisión en su modesto apartamento, supo que estaba acabado. Intentó huir, pero fue detenido esa misma noche,
junto con varios de sus cómplices. La operación policial desmanteló toda la red, detuvo a inspectores corruptos, apartó a gestores incompetentes. Fue una de las mayores operaciones contra la corrupción en el área de asistencia social en Madrid. Pero para Eduardo, Elena y Beatriz, aquello no era sobre venganza, era sobre justicia y, sobre todo, era sobre garantizar que ningún otro niño pasara por lo que ellas habían pasado. En las semanas siguientes, el proyecto social del Teatro Real comenzó a tomar forma. Se abrió la primera convocatoria, ofreciendo plazas para 200 niños en situación de vulnerabilidad. Llegaron miles de solicitudes, familias pobres, niños de centros de acogida, adolescentes en situación de calle, todos queriendo una oportunidad. Elena y Beatriz participaron en el proceso de selección, no como evaluadoras, sino como testigos. Querían estar allí, ver con sus propios ojos a otros niños recibiendo la oportunidad que ellas casi no tuvieron. Y cuando vieron los rostros ansiosos, los ojos esperanzados, sintieron que el dolor por el que habían pasado cobraba un nuevo significado. La primera promoción comenzó las clases 3 meses después de la rueda de prensa. El teatro fue reformado para incluir aulas adecuadas, estudios de ensayo, una biblioteca, incluso un comedor donde los niños recibirían comidas nutritivas. Se contrataron profesores de primera línea, muchos de ellos músicos profesionales que se ofrecieron voluntarios para participar en el proyecto. Elena y Beatriz también recibían clases allí, junto con los otros niños. No tenían un trato especial, no lo querían. Solo querían pertenecer, formar parte de algo más grande que ellas mismas. Y poco a poco, fueron haciendo amistades verdaderas, conociendo a otros niños con historias parecidas a la suya, dándose cuenta de que no estaban solas. Beatriz continuó desarrollando su talento al piano. Su profesora, una pianista portuguesa que se había encantado con el proyecto, decía que la niña tenía un don raro, una capacidad de transmitir emoción a través de las teclas que no podía enseñarse, solo pulirse. Beatriz, siempre callada, dejaba que la música hablara por ella, y cuando tocaba, el auditorio entero guardaba silencio para escuchar. Elena, por su parte, descubrió que no solo tenía una voz bonita, sino también una presencia escénica natural. Cuando cantaba, conmovía. No importaba la música, si era clásica o popular, triste o alegre. Había una verdad en su voz que llegaba al corazón de quien la escuchaba. Su profesora de canto decía que era porque Elena cantaba con el alma, no solo con la técnica. Un año después de la rueda de prensa, el Teatro Real organizó su primera gran presentación con los niños del proyecto social. Sería un concierto benéfico donde los niños mostrarían todo lo que habían aprendido. La recaudación se destinaría a ampliar el programa a otras ciudades de la comunidad. Eduardo invitó a la misma élite que se había reído de sus hijas aquella noche terrible un año antes. Quería que vieran de lo que aquellos niños, cuando recibían una oportunidad y respeto, eran capaces de hacer. Muchos de los que habían estado presentes en la humillación asistieron, algunos por curiosidad, otros por genuino remordimiento. La noche del concierto llegó. El teatro estaba abarrotado, cada asiento ocupado. En el escenario, 200 niños se preparaban, algunos sosteniendo instrumentos que habían aprendido a tocar, otros listos para cantar, bailar, actuar. Todos nerviosos, pero también emocionados. La directora Clarís Méndez subió al podio. La orquesta, formada ahora por músicos que entendían el verdadero significado del arte, asumió sus posiciones. Y entonces comenzó. Música de calidad, ejecutada con perfección técnica, pero sobre todo con corazón. Las voces de los niños se elevaron en armonía, puras y emocionantes. Los instrumentos dialogaban, creando melodías que tocaban el alma. En medio del concierto llegó el momento más esperado. Elena y Beatriz subirían al escenario para una actuación especial. Beatriz se sentó al piano, sus manos delicadas sobre las teclas. Elena se colocó a su lado, sosteniendo un micrófono. Y entonces comenzaron a cantar y tocar la misma canción que su madre solía cantarles cuando eran pequeñas, antes de que el mundo las hiriera.
No hubo risas esta vez, no hubo burlas, no hubo crueldad. Hubo solo un silencio reverente, y luego, cuando la última nota se disipó en el aire, aplausos. Aplausos de pie, prolongados, emocionados. Muchas personas lloraban abiertamente, conmovidas por la belleza de aquella presentación, pero también por la historia que conocían, por la redención que aquel momento representaba. Eduardo, sentado en la primera fila, también lloraba. Lloraba por la madre de las niñas, que nunca vería aquel momento. Lloraba por los años perdidos, por las oportunidades desperdiciadas, pero también lloraba de alegría, porque sus hijas habían sobrevivido, habían resistido, y ahora florecían. Tras el concierto hubo una recepción. La gente se acercaba a Eduardo para felicitarlo por el proyecto, para ofrecer donaciones, para preguntar cómo podían ayudar. La élite que antes había sido cruel, ahora quería formar parte de la solución, algunos genuinamente, otros quizás solo para aliviar su conciencia. Eduardo aceptaba toda la ayuda, porque sabía que el proyecto era más grande que los egos individuales. Se trataba de los niños. Aquella noche, mientras volvían a casa, Eduardo les preguntó a Elena y Beatriz cómo se habían sentido. Las niñas se miraron y luego sonrieron. Dijeron que habían sentido que su madre estaba allí en el teatro, viéndolas orgullosa, que habían cantado para ella en su memoria, para honrar el amor que les había dado cuando no tenía nada más que dar. Eduardo abrazó a sus hijas y prometió que seguiría luchando, todos los días, para construir un mundo donde ningún niño tuviera que pasar por lo que ellas pasaron, donde el talento no fuera un privilegio de quien nace en cuna de oro, sino un derecho de todos los que tuvieran el don y la voluntad de aprender. Los años siguientes fueron de crecimiento. El programa se expandió a otras ciudades, luego a otras comunidades autónomas. Miles de niños pasaron por las clases y muchos de ellos se convirtieron en profesionales del ámbito artístico, demostrando que el talento existe en todos los rincones, esperando solo una oportunidad. Elena y Beatriz continuaron estudiando música, pero nunca perdieron la humildad. Sabían de dónde venían, sabían cuántos niños todavía estaban en las calles, invisibles, olvidados. Y cuando cumplieron 15 años, comenzaron a participar activamente en el proyecto, no solo como alumnas, sino como mentoras de los niños más pequeños. Contaban sus historias, no para buscar pena, sino para inspirar, para mostrar que era posible sobrevivir a la tormenta, que era posible reconstruir después de la destrucción, que era posible soñar incluso cuando todo parecía perdido, y sobre todo para recordar que cada niño, sin importar su origen, su ropa, su condición social, es un ser humano completo, con derecho a la dignidad, la oportunidad y el amor. Eduardo nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Elena y Beatriz eran suficientes, lo eran todo. Dedicó el resto de su vida a ellas y al proyecto que había creado. Y cuando, años después, le preguntaron en una entrevista si no se arrepentía de haber renunciado a parte de su vida empresarial para dedicarse a sus hijas y al trabajo social, respondió que no tenía nada de qué arrepentirse. Dijo que había desperdiciado muchos años viviendo una vida vacía, persiguiendo cosas que no importaban, pero que sus hijas, aunque llegaron tarde, aunque a través del dolor, le habían dado la cosa más preciosa que existe, un propósito verdadero, y que si pudiera volver atrás en el tiempo, habría luchado más por Mariana, habría sido más valiente, habría desafiado a su familia, habría estado presente para sus hijas desde el principio. Pero como no podía cambiar el pasado, se aseguraría de que el presente y el futuro fueran diferentes, para Elena, para Beatriz y para cada niño que se cruzara en su camino. Elena se convirtió en cantante lírica, reconocida a nivel nacional por su voz emocionante y por su dedicación a causas sociales. Beatriz se convirtió en pianista de concierto, conocida no solo por su técnica impecable, sino por la sensibilidad con la que tocaba. Las dos continuaron inseparables, actuando juntas siempre que era posible, sus voces y melodías entrelazándose de la misma forma mágica que siempre lo hicieron,
y siempre, antes de cada actuación, sostenían juntas el pequeño broche dorado en forma de nota musical que había pertenecido a su madre. Era su ritual, su forma de recordar de dónde vinieron, del amor que las sostuvo en los días más oscuros, y de la mujer que lo dio todo hasta el último aliento para protegerlas. La historia de Elena y Beatriz no tuvo un final feliz en el sentido tradicional, porque el dolor del pasado nunca desapareció por completo. Las cicatrices permanecieron, los recuerdos difíciles aún las visitaban en pesadillas ocasionales, pero tuvo un final de esperanza, de prueba de que es posible reconstruir, de que el amor puede vencer a la crueldad, de que cada persona merece una segunda oportunidad, y sobre todo, tuvo un final que marcó la diferencia, porque su historia inspiró cambios reales. Se crearon leyes para fortalecer la fiscalización de los programas de asistencia social. Se destinaron más recursos a la cultura y la educación para niños vulnerables. El Teatro Real de Madrid se convirtió en un referente nacional en inclusión artística. ¿Cuántos otros niños con talentos ocultos fueron finalmente vistos? ¿Cuántas voces que habrían sido silenciadas por el abandono y la miseria ahora cantaban, tocaban, creaban? ¿Cuántas familias fueron reconstruidas no por la sangre, sino por el amor y la elección de no rendirse? Estas preguntas resuenan hasta hoy, y la respuesta está en cada niño que recibe una oportunidad, en cada talento que florece a pesar de las adversidades, en cada voz que se niega a ser silenciada, porque al final, la historia de Elena y Beatriz no es solo de ellas, es de todos los niños que aún esperan ser vistos, escuchados, amados. Es un recordatorio de que detrás de cada rostro sucio, de cada ropa rota, de cada petición en las esquinas, existe un ser humano completo, con sueños, talentos y un potencial infinito que solo aguarda la oportunidad de revelarse. Y mientras haya personas dispuestas a mirar más allá de las apariencias, a ver la humanidad donde otros solo ven estadísticas, a creer que todos merecen dignidad, habrá esperanza. Una esperanza que canta, que toca, que resiste y que, contra todo pronóstico, vence. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Beatriz haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de dolor, superación y esperanza, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta narrativa. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos recuerdan la importancia de la empatía y de las segundas oportunidades. Cada historia es una ventana para entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta pronto.